Santiago capítulo 1 verso 22, y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Amén. Es noche de aprender algo. El Señor me hizo meditar mucho acerca de esta palabra. El Señor todo el día me tuvo con esta palabra y meditaba acerca de Santiago capítulo 1 verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, preguntándole al Señor y meditando en esta palabra, yo digo: Señor, necesito que tú me aclares qué es lo que tú quieres hablar con nosotros, qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres soltarnos. Aleluya, no solamente en esta noche, sino todos aquellos, aleluya, que van a ver a través de las redes sociales. Entonces, de repente llega una visita en nuestra casa, en nuestro hogar, y comenzamos a hablar del Señor y comenzamos a platicar. Y cuando comenzamos a platicar, el Señor me trajo este texto bíblico una vez más y comenzó a hablar conmigo. Y fue tremendo porque en ese momento a esa persona que fue a mi hogar, yo le solté esa revelación y le dije: necesitamos hacer algo para que el enemigo entienda de que nosotros somos una amenaza. Dios mío, Padre de la gloria, y a su nombre, y a su nombre. Entonces, es aquí que el Señor habló y hablábamos con este varón y le decía: lo que pasa es que nosotros no podemos ir y comenzar a querer sacudir al enemigo. No podemos ir a provocar al enemigo, porque hay ciertas autoridades, escuche bien esto, hay ciertas autoridades que no se van a manifestar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos amenaza para ellos. Dios mío, Padre de la gloria, porque nosotros no somos amenazas para ellos. Ellos entienden de que nosotros no somos amenaza. Por eso hay ciertas deidades, hay ciertos espíritus, demonios, ciertos trabajos espirituales que cuando nosotros queremos enfrentarnos no tenemos autoridad. No tenemos autoridad. Y cuando queremos ir a provocar a un lugar, querer hacer una toma territorial o querer hacer algo, el enemigo no retrocede. El enemigo no retrocede. ¿Por qué? Porque él entiende de que nosotros no somos una amenaza. Y muchas veces nosotros queremos provocar una liberación, queremos manifestar algo en nuestra casa, en nuestro hogar, o quizás en la vida de alguien. Pero por cuanto no somos amenaza, el enemigo no nos va a obedecer, ni tampoco se va a mover, ni se va a manifestar. Ahora, ¿cómo nosotros nos ponemos o nos posesionamos como amenaza en el enemigo? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos quieren saber esto? ¿Cuántos quieren saber esto? ¿Cuándo realmente nosotros somos amenaza al enemigo? Cuando nosotros verdaderamente comenzamos a ser amenaza. Porque nosotros no lo vamos a provocar el enemigo con la Biblia en la mano. El enemigo no nos tiene miedo porque nosotros vengamos a la iglesia. El enemigo no nos va a tener miedo cuando nosotros cantamos gloria a Dios y aleluya. Él no te va a tomar como una amenaza si tú pegas 2 o 3 brinquitos y dices gloria a Dios y aleluya, que son manifestaciones de que realmente estás viva y que sigues a Jesús. Pero son manifestaciones que está bueno, pero te estoy llevando a cómo tú te conviertes en una amenaza del enemigo, donde los demonios comienzan a entender que tú eres una amenaza, que ellos tienen que correrse,
cuando tú llegas a una casa, que ellos entienden que no pueden estar mucho tiempo al lado tuyo, porque en cualquier momento el Dios del cielo te habla. Yo te quiero llevar hacia cómo tú te posesionas en el mundo espiritual para ser una amenaza del reino de las tinieblas. Dios mío, Padre de la gloria, esto se está poniendo bueno. Esto se está poniendo bueno, y a su nombre. Y no sé por qué, pero no le quiero bajar a esto. Y si por algo el Señor me lo dio, quiero soltarlo así tal cual el Señor me lo da. Y entiendo que tengo menos de la mitad conectado con el cielo, pero voy por ahí. Escuche cómo me convierto en una amenaza. Cuando el reino de las tinieblas me ve, cuando el reino de las tinieblas entiende que estoy cerca y el enemigo tiene que huir. ¿Cómo me convierto? Hemos leído Santiago capítulo 1 verso 22 y dice: pero sed hacedor de la palabra y no tan solo que oidores. Te vas a convertir, escucha bien esto, te vas a convertir en una amenaza cuando tú vivas la palabra, cuando tú te haces hacedor de la palabra. Ay, bendita sea la gloria de Dios. Cuando el reino de las tinieblas, aleluya, te ve, que no solamente que oras, que pegas un brinquito, sino que la Biblia se te hace carne en tu espíritu. Ellos van a comenzar a entender, aleluya, que tú estás conectado con el cielo. Y ellos dicen: a esta hay que pararla, a esta hay que frenarla, a este no hay que dejarlo avanzar, porque él no solamente es oidor, sino también que la vive y la pone por obra. Y a su nombre, y a su nombre, aleluya. Te conviertes en una amenaza cuando tú cumples la palabra. Ay, bendita sea la gloria de Dios. A los cristianos de verdad, que verdaderamente cumplen la palabra, que son hacedores de la palabra, los demonios le tienen miedo. Ellos tiemblan cuando hay verdaderamente una mujer que comienza a cumplir las escrituras, porque tiene base, porque tiene cimientos, porque está fundamentada en la roca. Ay, Dios mío, Padre de la gloria, yo te quiero llevar hacia cómo te conviertes en una amenaza. Cuando te conviertes en una amenaza es porque vive todos los días la palabra del Dios vivo. Dios mío, Padre de la gloria, y a su nombre, y a su nombre. Cuando tú te haces hacedor de la palabra, es que tu espíritu no está en las cosas de esta tierra. Está tratando de conectarse con el cielo. Estás tratando, aleluya, de querer, aleluya, una manifestación, aleluya, de los cielos hacia tu persona. Cuando tú te haces hacedor de la palabra, no te cuesta hablar de Dios y tener el lenguaje de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces comienzas a posesionarte para ser una amenaza del enemigo. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cómo posesionarnos y cómo ser una amenaza ante el enemigo? Es cuando nosotros somos hacedores. La Biblia dice que tenemos que perdonar. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos, lo cumplimos. ¿Por qué? Porque vivimos la palabra. Y aunque nos hieren y aunque no los lastimen, nosotros perdonamos y perdonamos de corazón. Pero cuando tú no perdonas, no te haces hacedor de la palabra y no eres amenaza del enemigo. El enemigo no te tiene miedo porque no has aprendido a perdonar. No has aprendido a perdonarte. No has aprendido verdaderamente a sujetarte a la palabra. No, aleluya, no haces que la palabra sea viva en tu espíritu. Vives conforme a tus deseos. Vives conforme a tu carnalidad. Vives conforme a lo que tú, aleluya, tratas de ser feliz.
y no conforme a la palabra. El enemigo no te tiene miedo y no eres una amenaza. Y reflexionando con este varón, y me decía: lo que pasa es que nos dijeron que vayamos a un campo y echemos aceite y echemos sal y aleluya, pongamos el cuerno y prendamos fuego y que hagamos el acto profético. Y yo le dije: ¿quién te mandó a hacer eso? No es que sentimos en el corazón. El evangelio no es por sentir. El evangelio es por diseños. Y por más que hagas actos proféticos, y por más que vayas a alguien y le eches aceite, le eches sal, le eches harina, y bíblicamente le cuentes cualquier cosa, le prendas fuego, lo que hagas, si tú no eres hacedor de la palabra, no puedes provocar nada en el reino de las tinieblas. Escucha. Cómo orar y clamar y decirle: en el nombre de Jesús, diablo, te ato, te reprendo, te agarro los cuernos, la cola, te la ato, te hago llave y te hago un nudo y te echo al infierno. Cuando tú no cumples la palabra, cuando vienes a la iglesia y te distraes por cualquier cosa, cuando te interesan las cosas de esta tierra, así no se vale. No, porque tú tienes que cumplir, tienes que ser hacedora de la palabra. Entonces, cuando tú cumples la palabra, tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Sí, tú eres una amenaza. Porque los demonios dicen: ahí va quien ora, ahí va quien que bendice aquel que maldijo, ahí va a quien que se saca, aleluya, para darle a los pobres, ahí va aquella, aleluya, o aquel que da lo mejor, ahí va aquel que siembra en aquel que nadie le puede dar, ahí va la que va todos los días al templo y escucha la palabra y cada palabra la pone por obra. Ahí va la que ora, la que clama, la que bendice. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Ahí va, aleluya, la que hace conforme a lo que el Padre le va diciendo. Los demonios, te puedo llegar a asegurar que no van a querer acercarse. Te puedo llegar a asegurar que hay ciertas deidades que no van a querer que estén, aleluya, cerca tuyo. Porque ellos van a entender que en cualquier momento el Dios de los cielos te habla. El Dios de los cielos te habla y puede rescatar a una persona, puede darle una palabra a alguien, puede liberar a alguien. Tú te vas a convertir en una amenaza cuando tú cumples la palabra. No solamente ser oidores, sino hacedores. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Que si te quieres convertir en una amenaza del reino de las tinieblas, aprende a sujetarte en la palabra y obedecer a la palabra y a ser hacedor de la palabra. Y a su nombre, y a su nombre. No todos se la juegan por la palabra. No todos. Porque hay gente que tiene que tomar decisiones y no toma decisiones. Escuche, no se distraigan el espíritu. Hay gente que tiene que tomar decisiones y no toma decisiones. Míreme por un momento. No toma decisiones. Míreme, escucha, yo sé que la palabra te está tocando y no toma decisiones. Porque es más importante tu felicidad. Es más importante, aleluya, darle placer a lo que tú quieres que a cumplir la palabra. Entonces los demonios no te harán caso. No eres amenaza para ellos.
No eres amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque no te la juegas, porque no eres hacedor, porque es mejor seguir así. Hablábamos con este varón y yo le decía: recuerda, varón, o te metes con Dios o te vas con el diablo. Y entonces y él me decía: pero ¿cómo es esto? Sí, porque acuérdate que a los tibios Dios los vomita de su boca. O haces un pacto con el diablo y te vas con el diablo, o haces un pacto de reconciliación con Jesús y estás con Jesús, porque a media no le sirve ni al diablo ni a Dios. Y yo le dije: ¿te quieres convertir en una amenaza? Wow, soltame esa revelación, te la suelto. ¿Estás preparado? Sí, me dijo. Tenés que comenzar a ser hacedor de la palabra.